En este video vamos a hablar de los tipos de compuestos orgánicos y grupos funcionales orgánicos. Los tipos de compuestos orgánicos o funciones químicas orgánicas se distinguen de acuerdo con los átomos oxígeno, nitrógeno, cloro, bromo, yodo y flúor que contiene la molécula y cómo están enlazados. A esto se le llama grupo funcional. El grupo funcional es el grupo de átomos responsable del comportamiento químico de la molécula que lo contiene. Es el sitio de reactividad de una molécula orgánica porque gobierna el comportamiento o el funcionamiento de la molécula. Bien, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que los tipos de compuestos orgánicos también se les llama funciones químicas orgánicas. Y estas funciones químicas orgánicas dependen del grupo funcional. ¿Y qué es el grupo funcional? Pues el grupo funcional es el tipo de átomos y cómo están enlazados en el compuesto. Bien, podemos pensar que la molécula orgánica está compuesta de dos partes. El grupo funcional, que son los átomos diferentes a carbono e hidrógeno, y el grupo alquilo, que es la otra parte de la molécula que solo está formada de carbono e hidrógeno. Prácticamente el grupo alquilo es un compuesto, es un alcano. ¿Sí? Es un alcano porque solo tiene carbonos e hidrógenos. Y el grupo funcional es el átomo de nitrógeno, oxígeno, cloro, bromo, yodo o flúor que se organiza para tener una fórmula diferente. Bien, por ejemplo acá, si nosotros escribimos RH, estamos hablando de los alcanos, porque la H no es un grupo funcional. Pero si escribimos ROH, vamos a estar hablando de los alcoholes. ¿Ok? Entonces se utiliza el símbolo R para representar en general cualquier grupo alquilo, o como ya sabemos que es lo mismo que una parte de un alcano. Bien, en esta siguiente tabla podemos observar claramente en la primera columna el grupo funcional de cada tipo de compuesto. Aquí tenemos el doble enlace de los alquenos, tenemos el triple enlace de los alquinos, tenemos el grupo OH, es este, del alcohol, ¿sí? Aquí tenemos marcado el grupo OH y este sería metanol, porque solo tiene un átomo de carbono. Aquí tenemos el grupo éter, que es un solo átomo de oxígeno rodeado de dos de carbono. Tenemos un ejemplo. Tenemos también aquí un haloalcano o halógeno, ¿sí? Es un halógeno el que tenemos aquí. Se llama haloalcano el compuesto. Por ejemplo, aquí tenemos el clorometano. Tenemos el grupo funcional amina, que es un nitrógeno unido a una cadena alquilo. Por ejemplo, aquí tenemos la etilamina, aquí tenemos el hidrógeno y dos carbonos. Tenemos el aldehído, que es un carbono, doble enlace oxígeno, hay que fijarse bien en el doble enlace, y el hidrógeno en esta parte. La acetona es un carbono, doble enlace oxígeno, rodeada de dos átomos de carbono vecinos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí la propanona. Tenemos también los ácidos carboxílicos, que es un carbono con un doble enlace oxígeno unido a un grupo OH, como aquí el ácido etanoico, es un carbono unido a un doble enlace oxígeno y el grupo OH, y un carbono del lado izquierdo. Tenemos también los ésteres, que tenemos aquí el doble enlace oxígeno, el oxígeno y un átomo de carbono. Y finalmente tenemos las amidas, que es carbono, doble enlace oxígeno y nitrógeno. Aquí, por ejemplo, la etanamida. Bien, también no hay que perder de vista que los compuestos normalmente se usa la estructura esqueletal. Entonces aquí prácticamente ubicamos un grupo OH, ¿sí? Aquí ubicamos un grupo cetona, aquí tenemos un grupo OH, otra vez aquí tenemos al grupo ácido, ¿sí? Aquí tenemos a los dobles enlaces, ¿sí? En esta parte tenemos aquí al grupo ácido y tenemos aquí al nitrógeno, que es una amina. ¿Okay? Muy bien. También podemos representar cuando son solo ciclos, pues en este caso son solo alcanos. Por ejemplo, aquí tenemos un ciclo hexano. Si no hay nada más, pues no hay ningún grupo funcional.
¿Okay? Entonces en este texto pues hay que leerlo bien a detalle y nos explica más información sobre este tipo de compuestos y otros muchos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos un alcohol, otro alcohol, todos son alcoholes porque es esta sección, y vemos que el grupo OH puede estar en diversas partes. Por ejemplo, aquí en esta estructura de colesterol, prácticamente todo es carbono e hidrógeno. Aquí hay un grupo alqueno y acá hay un grupo OH. ¿Okay? O este glicerol o glicerina tiene 3 grupos OH. ¿Sí? Es importante aprender a identificar los grupos funcionales en las fórmulas orgánicas. ¿Sí? Es lo que queremos conseguir en este curso. Bien, aquí tenemos a los aloalcanos o haluros de alquilo que simplemente los reconocemos cuando vemos a un halógeno, por ejemplo, cloro, flúor, bromo o yodo, dentro de un compuesto. ¿Okay? Los ácidos carboxílicos se reconocen los podemos expresar por esta parte, COOH, o también se pueden dibujar como está aquí, C doble enlace OH. De cualquiera de las dos formas se puede hacer. O incluso a veces también se escribe de esta forma, RCOOH o HOOCR. ¿Ok? Eso no va a cambiar. Tenemos aquí otros ejemplos de ácidos. Tenemos aquí el ácido láctico, aquí tenemos el grupo funcional, carbono, doble enlace, oxígeno OH, aquí tenemos el grupo funcional, hay otros compuestos que tienen varias veces el grupo funcional, aquí tenemos el grupo ácido, ¿sí? En todos estos compuestos vemos el ácido carboxílico. Igual acá en las grasas vemos el grupo carboxílico, aquí lo vemos también, acá también hay un alqueno, ¿sí? Y aquí están los más sencillos, el metanoico, etanoico, propanoico, butanoico. Dependiendo del número de carbonos, es la base inicial del nombre. Bien, tenemos los ésteres que se parecen pero no son iguales, porque en lugar de tener una H al final tienen otra cadena, tienen otro radical alquilo. Por ejemplo acá, este compuesto. En lugar de tener aquí una H, ahora tiene un grupo etil. ¿Okay? Entonces hay una gran diferencia entre los ésteres y los ácidos, pero sin embargo se parecen. ¿Okay? Entonces a veces el grupo COOH, que es este mismo que está acá, también lo podemos poner COO o OOC. ¿Sí? Pero la H no va, está rodeado de dos grupos radicales que pueden ser iguales o diferentes. ¿Sí? Y más adelante tenemos a los aldehídos y acetonas que se parecen efectivamente por el carbono doble enlace, pero los aldehídos tienen un hidrógeno y las cetonas tienen 2 átomos de carbono. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tenemos al metanal y al etanal que terminan con un hidrógeno. Las cetonas no terminan con ningún hidrógeno. Las cetonas están rodeadas de 2 grupos alquilo. ¿Okay? Esto es muy importante. La acetona es solo carbono, doble enlace, oxígeno y inmediatamente tiene grupos alquilo en ambos lados. Bien, las aminas es cuando aparece un nitrógeno y si hay nitrógeno solo hay dos opciones, amina o amida. La amina solo tenemos nitrógenos y carbonos. ¿Okay? En cambio, cuando hay una amida, vemos el grupo funcional C doble enlace oxígeno. Hay un oxígeno que aparece. Si tenemos este oxígeno, entonces es una amida. ¿Sí? Si no hay el oxígeno, entonces se trata de una amina. ¿Okay? Aquí tenemos a la etanamida, porque tenemos este doble enlace. Aquí tenemos otro compuesto que tiene al grupo amida. Muy bien. Ok, entonces ya puedes realizar los ejercicios 6, 7, 8 y 9 del documento ADA 4 de ejercicios. Con toda esta información puedes ver este video varias veces o puedes igual comentar si tienes dudas, ¿sí? Muy bien, te deseo mucho éxito en la realización de tus ejercicios.